más. En este día nos ponemos en tus manos, Señor. Te estamos dando la gloria, la honra y la alabanza, porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida a través de tu palabra esta tarde, Señor, que toques a las personas que pueden conectarse para ver este mensaje. Oramos por aquellos que están enfermos en los hospitales, en las casas, en las calles, donde quiera que estén, Señor, que ahora mismo tú les toques, que ahora mismo, Señor, ellos puedan reconocerte a ti, puedan convertirse, puedan darse su vida y puedan seguir tus pasos, Padre. En el nombre de Jesús, suple el alimento a todo ser humano, que no le falte a nadie, Señor, y danos el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, lo estamos pidiendo, Señor. Amén. Señor les bendiga. Estamos una vez más agradecidos con nuestro Dios. Hoy es viernes 14 de agosto. Rápido se nos está yendo el año. Cristo viene pronto y vamos a esforzarnos para seguirle agradando a Él, para seguir presentándonos delante de Él como alguien que no tiene de qué avergonzarse, sino que sabe amar a Dios y tener una vida que le agrade. Estamos contentos, hermanos, en esta tarde una vez más por la oportunidad que nos da el Señor. Dios les bendiga, que Dios les prospere, y vamos a checar el sonido aquí, a ver cómo estamos. Esperamos que estemos bien y podamos avanzar juntos, ¿verdad?, esta tarde para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Hoy le he puesto como mensaje, ¿verdad?, agrada a Dios. El título del mensaje, agrada a Dios, ya que nosotros pues tenemos esa responsabilidad, ¿verdad?, de caminar en santidad, como dice la palabra, ser santos porque yo soy santo. Eso nos exhorta la palabra, que no estemos nosotros viviendo una falacia, que no estemos nosotros engañándonos a nosotros mismos, porque la palabra nos dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces, hermanos, vamos a gozarnos. Ahí está el sonido, ¿está bien? Ahí en su Biblia, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a ver el versículo 1 en adelante. También lleva el título, la vida que se agrada a Dios, la vida que agrada a Dios. Y dice la palabra: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Vamos a comenzar como debemos de conducirnos y agradar a Dios, y que cada vez abundemos más y más, que no nos conformemos, sino que sigamos dándole al Señor lo que Él merece, ¿verdad?, la gratitud. Y dice la palabra en el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y fíjese lo que dice aquí, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como yo ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Una vez más, dice la palabra, ser santos porque yo soy santo. Entonces tenemos que santificarnos. Y dice la palabra, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, aquí tenemos ese compromiso de seguir en santidad, de seguir agradando a Dios, de esforzarnos para que nuestra vida sea un ejemplo vivo y eficaz para aquellos que nos ven, para aquellos que nos rodean, para la familia, para los amigos, para los compañeros, ¿verdad?, que están en el trabajo, y podamos testificar grandemente que Cristo nos ama, que Cristo está con nosotros. La vida es difícil, pero sin Cristo es mucho más difícil. Dice la palabra que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y yo lo creo. Tenemos la compañía del Espíritu Santo, tenemos el amor del Padre sobre nosotros, y por eso tenemos la oportunidad de amar y de poder perdonar cuando se necesita. Pero esto es algo muy importante, andar en santidad. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 17, que Jesucristo estaba orando al Señor por nosotros y le decía: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús vino a este mundo y pudo vivir sin pecado, y Él espera que también usted y yo nos esforcemos cada día para andar en santidad, para vivir como conviene, agradando a Dios, dando testimonio, apartándonos de la inmundicia, apartándonos de todo el pecado que aquí menciona, porque Dios nos ha llamado a santificación. La palabra
nos dice muy claramente, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Señor. Y usted y yo estamos llamados entonces a santidad, usted y yo estamos llamados a creerle a un Dios vivo de poder, y por eso cada quien tenemos que esforzarnos. Dice la palabra del Señor que el que perseverare hasta el fin será salvo. En Apocalipsis 3:5 dice: al que venciere yo le daré la corona de vida y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, hermanos, tenemos grandes retos por enfrente, pero no estamos solos, el Señor está con nosotros. Y nosotros seguimos viendo el versículo 8. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Esto es importante, hermano, darnos cuenta que mucha gente está rechazando a Dios al no querer arrepentirse, al no querer ir a la iglesia, al no querer buscar perdón delante del Señor. Cuando predicamos y nos rechazan, no nos rechazan a nosotros, están rechazando a Dios mismo. Y dice que Él es el que nos da el Espíritu Santo, por eso nosotros no podemos negar que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 9: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Hermanos, abundar en amor. La palabra del Señor nos dice que Jesucristo nos dio un mandamiento nuevo. Él dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Entonces tenemos un reto muy grande de no dejar que esta crisis mundial nos afecte, de no dejar que la psicosis colectiva que está pasando en el mundo nos aprisione, sino que tengamos nosotros ese valor de poder tener nosotros esa entereza de seguir alabando a Dios en medio de luchas, de pruebas, seguir en santidad, seguir apartándonos de la inmundicia, seguir viviendo honradamente, íntegramente, en verdad, para que el nombre de Dios sea glorificado en nosotros. La palabra del Señor nos dice que el amor fraternal y el amor entre unos y otros debe ser real, debe ser vivo y eficaz, y por eso ha sido muy afectada la congregación del pueblo del Señor. Cada congregación que nos está reuniendo ahorita, pues extraña esa coinonía, esa convivencia con los hermanos, con las hermanas, las reuniones. Gracias a Dios nosotros ya tenemos 3 meses y una semana que abrimos, y gracias a Dios nos hemos podido deleitar, saludándonos, amándonos, alabando a Dios juntos, recibiendo la palabra, orando juntos, y poco a poco nosotros estamos buscando nuevas maneras, nuevas formas de seguir trabajando en la iglesia, de seguir ganando almas. Dios, Dios lo está haciendo. Dios nos está dando victoria, estamos ganando almas, estamos discipulando hogares, aunque es una lucha, hermano. La gente que quiere salir del mal, a veces se vienen más pruebas y luchas porque es una guerra espiritual. Pero tenemos que tener nosotros esa entereza de poder, hermanos, permanecer firmes. Y yo quiero seguirle leyendo. Dice que procuremos tener tranquilidad. Eso es muy importante en estos días, porque estamos oyendo tantas malas informaciones, tantas malas noticias. Estamos oyendo, bueno, la verdad, cosas que no son buenas. Muchos muertos, muchos enfermos. En Chicago lo que pasó, ¿verdad? De que robaron tiendas, de violencia, de saqueos. Imagínense si se escasea mucho más el trabajo y el alimento, se soltaría una crisis mundial mayor. Pero en medio de eso tenemos que aprender como hijos de Dios a tener tranquilidad. Dice: y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Gloria a Cristo Jesús, porque Él es bueno. En el versículo 13 ya nos habla del tema que también se llega a lo que estamos viviendo, la venida de nuestro Señor Jesús. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El apóstol tenía tanta fe que él mismo se contaba como una de las personas que iban a ser levantados en la venida del Señor. Por eso le digo que muchos de los apóstoles anhelaban estar en estos tiempos que estamos nosotros, aunque son críticos, aunque son difíciles. Existe la posibilidad de que el Señor venga hoy y nos levante, pero no precederemos a los que duermen en el Señor. Dice la palabra, sigo leyendo:
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, escuche esto: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, yo lo aliento, yo lo animo a que siga firme en el Señor, agradando a Dios, una vida de santidad, una vida honrada, una vida esforzada, porque el Señor viene a levantar a esa iglesia, a los que viven así, a los que se esfuerzan de esa manera. Y lo importante es que en estos tiempos, por eso el apóstol, dirigido por el Espíritu Santo, habla palabras de ánimo, porque él no podía pasar por alto que íbamos a estar pasando en tiempos de angustia, en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, y es muy importante el alentarnos unos a otros. Yo quiero decirles, hermano, que animemos, ¿verdad?, a aquellos que están empezando, animemos a aquellos que a lo mejor se están desanimando, que piensan que esto no se puede superar, pero en el nombre de Jesús sí podemos. Dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo le animo a que se aliente, a que usted se levante, a que usted esté firme con estas palabras, que Cristo viene pronto, que el Señor viene por usted, viene por mí, por todos aquellos que se esfuerzan. Yo creo que tenemos que orar más los unos por los otros, porque todos tenemos necesidad, dice la palabra de esa manera, ¿verdad?, que oremos los unos por los otros, porque cada quien tiene sus propias necesidades, sus luchas, cada quien tiene también carencias, ¿verdad? Y Dios por eso nos anima a que estemos pidiéndole por los hermanos, por las hermanas, que Dios los fortalezca, que Dios los bendiga, que Dios supla lo necesario, pero más que nada que nos forme un carácter cristiano, un carácter sólido en el Señor, para poder nosotros avanzar. Es algo complejo el cuerpo de Cristo. La palabra nos dice que no todos somos los mismos miembros, no todos somos manos, pero el Señor nos dio una función y somos un cuerpo. El uno no puede avanzar sin el otro, y por eso es muy importante que estemos animados, que estemos en santidad, que andemos en integridad, porque está a punto de sonar la final trompeta y el Señor va a venir a las nubes, dice, descenderá del cielo con gran poder para levantar a los escogidos, a su iglesia amada, aquella iglesia que le ha esperado, aquella iglesia que ha sido paciente, aquella iglesia que ha estado en santidad, con vestiduras blancas, sin mancha, sin arruga, y que sigue fiel, íntegra, esperándole. No es la segunda venida, es el rapto de la iglesia, y tenemos que estar preparados, porque el Señor mismo, con voz de mando, como aquel capitán, como aquel rey de reyes, Señor de señores, vendrá, aleluya, a levantarle a usted y a mí. Entonces, hermano, siga adelante, esfuércese. Oremos los unos por los otros para que Dios nos dé fuerza donde somos débiles, para que el Señor nos transforme donde necesitamos. Todos tenemos alguna área en la cual Dios quiere trabajar y está trabajando. Y lo que podemos hacer, hermano, es seguir orando los unos por los otros, seguir pidiéndole al Señor que nos ayude a estar unidos, que nos ayude a amarnos, que nos ayude a estar en coinonía, que nos ayude a estar en unidad, para poder nosotros realizar la visión que Dios nos ha dado, para poder nosotros tener estrategias nuevas. Se necesitan ahora que estamos en medio de esta pandemia, que estamos en medio de esta crisis. La iglesia tiene que ser innovadora, de buscar maneras nuevas, pidiendo al Espíritu Santo de cómo poder alcanzar las almas, ya que ahorita hay restricciones, ¿verdad?, de reuniones masivas, y vemos que están contagiándose muchas personas por no guardar la distancia, por no usar máscara. Y el virus es real, allá afuera hay algo, no sé exactamente qué sea, ellos dicen que es el COVID-19, solo Dios sabe qué es, pero nosotros tenemos que confiar en Dios, guardarnos, pedirle que nos proteja, pedirle que nos fortalezca, y que no perdamos, hermanos, de vista la obra que Él nos ha encomendado. Por eso dice la palabra: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es ahí donde tenemos que enfocarnos, Señor. A veces nos distraemos en el trabajo, en los negocios, en las diversiones, que también es importante, pero para todo hay tiempo. Pero a veces nos olvidamos de seguir trabajando los talentos que Dios nos dio. A veces nos olvidamos de seguir el ministerio que Él nos ha dado. Ahorita estamos con la responsabilidad, hermanos, de entrar al avivamiento. Estamos con la responsabilidad de guiar a otros a los pies de Cristo. Estamos con la responsabilidad de mantenernos firmes nosotros, de no caer.
y de ayudar a otros, hermano, para que ellos tampoco tropiecen. Y si alguien tropieza, hermano, con amor y misericordia, vamos a levantarle. No podemos ser legalistas, ¿verdad? De actuar como si no fuéramos hijos de Dios, como si no hubiera amor en nosotros. El apóstol lo aclara y dice que si yo tuviera poder para trasladar un monte al mar, pero no tengo amor, nada soy. Entonces, que Dios nos llene de amor, que Dios nos llene de su carácter, que Dios transforme nuestra vida, que Dios moldee lo que aún falta, porque dice la palabra que Él es fiel para terminar la obra que comenzó en nosotros. Hay muchas necesidades, hermano, en su vida, en mi vida, pero esas Dios las suple cuando nosotros nos enfocamos a cumplir con la gran comisión, cuando nos enfocamos a predicarle al compañero de trabajo, como decía nuestro hermano en la predicación, yendo. Cuando usted va, usted predica donde vaya, usted va predicando y dice la palabra, fórzalos a entrar, ¿verdad? Predica a tiempo y fuera de tiempo. Ese debe ser ya la tónica del cristiano, predicar el evangelio, porque Jesús viene y viene pronto. Estamos viendo, hermanos, que hay que orar bastante por esta nación. Aquí estamos viviendo, ahora es nuestra nación. ¿Por qué? Porque aquí estamos, porque aquí nos trajo Dios para trabajar. Y vienen las elecciones en noviembre, que si hubiera una circunstancia normal, pues la gente no se apuraría, no tendría preocupación, pero estamos en medio de una crisis mundial, estamos en medio de una estira y afloja de los que están peleando por el poder, se acusan unos a otros del mal que está sucediendo, pero usted y yo tenemos que ser sabios. La palabra ya nos advierte lo que va a pasar, la palabra ya nos enseña lo que estamos viviendo. Entonces por eso decía el otro mensaje, ¿verdad? Estar sobrios, despiertos, no durmiendo, sino atentos a lo que Dios está haciendo. Y que nosotros podamos navegar a través de estos tiempos con la compañía del Espíritu Santo, con la gracia y la unción del Espíritu Santo, porque esto para nosotros no debe ser nada extraño, sino algo natural. Y yo admiro a las personas que tienen esa habilidad de escalar montañas, andar en motocicletas y dar saltos y brincos, ¿verdad? Desde lugares muy altos al agua. Y ellos, la emoción, ¿verdad? Los alimenta, se sube la adrenalina, no ven cosa difícil, se avientan de un avión, ¿verdad? En paracaídas, y si no se abre, pues ahí trae una emergencia, y si no se abre, pues Dios nos ayude. Pero no piensan en todo eso, sino que dicen, vamos a hacerlo. Nosotros como iglesia tenemos que ser arriesgados, tenemos que ser valientes, tenemos que ser atrevidos, tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Lo que hizo Josué cuando eran 20,000 en contra y él solo con otro fueron y se enfrentaron. Lo que hicieron los valientes de David, los 3 valientes que rompieron el campamento de noche para sacar agua del pozo y llevársela a David. Cosas audaces, cosas atrevidas, claro, con Dios, porque sin Dios no podemos mover nada. Entonces, es lo que el Señor nos habla. Antes de su venida, Él va a manifestar su poder. Joel lo dice, sobre toda carne. Entonces ustedes y yo, hermanos, no perdamos la paciencia, no perdamos la cordura, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Al contrario, vamos a sentirnos como un pez en el agua. En estas circunstancias vamos a decir, esto es lo que Dios nos está mandando para que obremos, para que nos movamos a toda velocidad y para que hagamos lo que tenemos que hacer. No nos debemos de asustar de lo que viene, sino avanzar, aleluya, con audacia, avanzar en fe, avanzar en la unción del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, pero sin santidad no lo podemos lograr, sin compromiso no lo podemos lograr. Tenemos que tomar seriedad. Hermano, usted ya párese firme, analice su vida y diga, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy realmente enfrentando esto como un hijo de Dios? ¿Estoy realmente haciendo la obra de Dios? ¿Estoy realmente cumpliendo con lo que el Señor me pide? Y si no, hermano, pues para eso estamos aquí, animándole, orándole al Señor que lo levante a usted, que me levante a mí, que nos dé de su espíritu, que nos dé de su gracia, que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio para avanzar, para decirle, Señor, amén. Vamos a hacerlo como cuando David se enfrentó al gigante sin temor, sin miedo. Dijo, tú vienes a mí con todo ese armamento que yo no sé usar, pero yo voy a ti en el nombre del Señor, con el Espíritu, con la unción, con la gracia, con la palabra del Señor, aleluya. Así es como tenemos que creerle, como tenemos que avanzar. Si hay problemas en su matrimonio, si hay problemas con sus hijos, confíe en Dios, busque primeramente la voluntad de Dios y Él se encarga de lo demás. Usted no pierda la dirección que el Señor le ha puesto, caminemos, enfoquémonos en ello, para que el nombre de Dios sea glorificado. Las cosas se van a poner difíciles, ya están, pero aún más, no importa.
El Señor es suficiente, el Señor es todopoderoso para librarnos, para ayudarnos. Yo me admiro, hermano, de cómo Dios obra. La palabra nos dice que Felipe fue arrebatado del lado del eunuco, el Espíritu Santo lo desapareció y lo llevó a una ciudad que se llama Azoto, y ahí estuvo. De igual manera el poder de Dios va a obrar en favor de sus hijos. De igual manera el poder de Dios va a obrar en favor de su iglesia. Y recuérdese que la iglesia dice que tiene la autoridad del Señor. Todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Y así, hermanos, tenemos la autoridad, usémosla en el nombre de Jesús. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El Señor le ha dado autoridad a usted, el Señor le ha dado poder a usted. Empecemos a hablar la palabra. Dice en Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido por medio del Cordero y por medio de la palabra, del testimonio de ellos. Hay que hablar la palabra. Yo no creo mucho en eso de los decretos y las declaraciones. Solamente Dios puede dar decretos porque Él tiene la autoridad. Y en el gobierno, si alguien tiene autoridad, podría decretar algo. Pero nosotros solamente vamos a confesar lo que Jesús ya nos dio. Dice su palabra que somos más que vencedores. Lo creo y lo declaro y lo proclamo. Porque no es una declaración mía, es una declaración de Jesús. En su nombre haremos proezas. Amén. Porque eso está en la palabra. Usted y yo podemos citar la palabra. Te reprendo en el nombre de Jesús, Satanás. No tienes parte ni suerte en mi vida, ni en la vida de mi familia, ni en la iglesia, ni en ningún miembro, ni en los niños. Y estamos haciendo, hermano, lo que Dios quiere. Pero tenemos que hablar la palabra. Tenemos que vencer al enemigo por medio de la palabra. El apóstol, con 2 mensajes, Pedro, ganó a 8,000 personas que se bautizaron. Como 8,000, 3,000 y 5,000. Y hermano, usted y yo queremos ver eso, queremos ver la unción de Dios. Y eso está allá, hermano. Yo lo percibo, yo oro por ello, yo lo pienso, yo lo siento y lo quiero ver. Entonces busquemos, hermano, el rostro de Dios, busquemos que Él sea glorificado. Me ministró mucho ese salmo, de verdad, que dice, el pueblo que sabe aclamar a Dios, el pueblo que sabe tratar a Dios, el pueblo que sabe hablar con su Dios. Nuestro hermano Miguel y nosotros somos más que vencedores. Amén, amén. Gracias por su apoyo, hermano, hermana. Jenny también, amén. Aleluya, Eunice. Dios la bendiga. Hermano Raúl, gracias. Y a todos los demás hermanos que están viendo y a los que se van a conectar. Pues esta palabra es para que nos animemos unos a otros, porque la venida del Señor se acerca. ¿Se imagina si fuera hoy? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Amén, hermano. Queremos que el Señor nos tome y podamos ser nosotros llevados con Él. Así que, hermano, sigamos orando por los nuevos, por los que están viniendo. Ganemos más almas, invítelos, hagan la guerra ahí con sus familiares que aún no le conocen al Señor, y vamos a traerlos a los pies de Cristo Jesús, porque el Señor es fuerte, porque el Señor es fiel, porque para siempre lo será. Entonces, hermanos, también quiero decirle que las señales que se están dando nos anuncian a que Jesús está a las puertas. La noticia de ayer, que Israel hizo paz con el país de Emiratos Unidos, Árabes Unidos, y empezaron ya los procesos de paz, y la palabra dice en 1 Tesalonicenses, ¿verdad?, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. Y hay que tener, hermanos, sabiduría de tratar de entender los tiempos en los que estamos viviendo. Como dijo la palabra ayer, no estéis dormidos, ¿verdad?, que no pase el tiempo y no percibamos. Dice la palabra, ustedes saben cuándo va a llover, saben cuándo ya va a ser el tiempo de frío, pues también sepan cuándo ya yo vengo pronto. Entonces, hermanos, tenemos que estar atentos a su palabra, firmes en su palabra, firmes en la fe, apartados de la inmundicia, apartados del pecado. No somos perfectos, Dios nos levanta cuando fallamos por error, porque somos humanos, pero no es excusa para no seguir firmes. Entonces, mis amados, que el Señor siga fortaleciendo su vida. Pídale a Dios que lo use de una manera como nunca se ha visto, porque a veces pensamos, no, pues Dios va a usar a un americano, Dios va a usar a un japonés. No, Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usarme a mí, pero hay que disponernos, hay que decirle, Señor, aquí estoy, y hay que pagar el precio. Si hay que buscar su rostro, hay que buscarlo. Si hay que orar y ayunar, hay que ayunar, hay que leer la palabra. El Señor está listo para levantar a su pueblo que le cree. Por eso dice la palabra que aquel que se acerca a Él, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, qué hermosa oportunidad tenemos. No hay que andar con temor, hay que ser valientes con el valor del Espíritu Santo, con el valor de Jesucristo, con el valor del Padre. Dice la palabra que Jehová es varón de guerra, aleluya.
Él está presto siempre para las batallas y nunca ha perdido. Y Él está con usted y va por delante. Entonces, hermanos, firmes en el Señor. Que el Señor nos ayude a cumplir la gran comisión. Que el Señor nos halle haciendo su voluntad cuando Él regrese. Amén. Entonces vamos a dar conclusión a este estudio en esta tarde. Quiero que oremos antes de despedirnos, pero quiero invitarle a la oración a las 9. Nuestro hermano Mauricio, gloria al Señor, está muy bonito el tiempo de oración. Nuestra hermana Itzayana, y gloria al Señor por esos tiempos de refrigerio, ¿verdad? De intercesión. Pero vamos a orar, hermano, para que Dios nos ayude a entrar a ese avivamiento, a ese mover. Vamos a buscarlo, vamos a provocarlo, vamos a humillarnos. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado Dios no rechaza. Amado Dios y buen Padre, te doy gracias por mis hermanos, por las personas que nos han visto y los que no van a ver. Más adelante, Señor, tal vez en la noche, mañana u otro día, te pedimos bendición para ellos. Te pedimos, Señor, que esta palabra penetre, Señor, y cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. Te pedimos que sanes la enfermedad, Señor. Cualquier enfermedad, no importa, tú tienes poder, Señor. Quita la pandemia, quita, Señor, todo aquello que afecta al mundo, Padre. Te pedimos que suplas lo necesario para que nadie pase necesidad, pero más que nada que la gente busque arrepentimiento, que la gente entienda que el camino torcido nos va a llevar al infierno, que nos arrepintamos y podamos caminar por el verdadero camino que es Jesús, que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Gracias, Padre, por tu palabra. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Amén. Y sigas esforzando. Soy el pastor Luis Castañeda y bendiciones.